cuarto conversatorio del ciclo Diálogos para la Acción, sobre los desafíos y oportunidades que despierta la crisis que enfrentamos hoy en ciudades y territorios. Desde el Comité Asociado hemos desarrollado este espacio de conversación bajo el interrogante ¿cómo nos adaptamos a los tiempos de cambio que vivimos? Desde nuestra práctica como arquitectos, así como también en cómo adaptamos nuestras ciudades y espacios construidos de forma que sean más resilientes. Desde la OA vemos la importancia de habilitar instancias de colaboración e intercambio de ideas como de esta, que permitan debatir y concluir sobre acciones concretas que faciliten los cambios y procesos de adaptación. Agradecemos a nuestros socios y partners colaboradores de la OA, a Plataforma Arquitectura por su difusión, a nuestro ilustre moderador Esteban Undurraga, reconocido arquitecto, y a los que hoy se suman a esta conversación. Nos acompañan Constanza Hagemann, arquitecta fundadora de Valdés Hagemann Arquitectos, Loreto Lyon, arquitecta fundadora de Mills Lyon Arquitectos, y Tomás Villalón, arquitecto y fundador de la oficina del mismo nombre. Destacados arquitectos jóvenes, que lideran las nuevas tendencias que vemos en relación a temas de concursos de espacios y edificios públicos, sustentabilidad y materialidad, aporte al espacio urbano contemporáneo, entre otros temas que discutiremos con ellos en esta sesión. Iniciamos así el primer conversatorio este año, Nuevas miradas en el espacio público, con una serie de preguntas para nuestros invitados durante los próximos 40 minutos. Y finalizaremos la sesión con una ronda de preguntas a seleccionar de las que nos envíen los participantes del chat. Muchas gracias a todos, los dejo con Cristian y nuestros invitados. Bueno, muchas gracias Martín, Constanza, Loreto, Tomás, un afectuoso saludo a la distancia y contarles así muy sinceramente que para mí esta es una oportunidad muy grata porque por esas cosas del azar, tanto la carrera de Constanza junto a Nicolás y de Loreto junto a Alejandro y la de Tomás, las he ido siguiendo desde las primeras publicaciones que han tenido ellos y la repercusión que esas publicaciones han significado. Y también es una buena oportunidad para agradecerles porque de ese seguimiento, digamos, individual, yo he aprendido mucho. Probablemente, y ha sido la trayectoria de todos los arquitectos, siempre aprendemos de los viejos, de los mayores, pero también hay mucho, particularmente hoy día, que aprender de los jóvenes. Así que les agradezco todo el esfuerzo y todo el aporte que hacen a la arquitectura nacional. Como les decía, yo los he seguido a ustedes individualmente. Y claro, cuando me propone Ángela y Martín este conversatorio, los reúno, digamos, y me doy cuenta que parten más o menos a finales de la primera década de este siglo, y esa cuestión es muy marcadora, porque la primera década del siglo XXI estuvo fundamentalmente marcada por un desmesurado protagonismo de lo excepcional como expresión de la arquitectura. Los edificios de ese periodo, a veces muy seductores, daban cuenta de una preocupación por lo visual más allá de lo social, digamos. Pero todo eso terminó a finales del 2008 con la crisis de Lehman Brothers, digamos, que cambió completamente los paradigmas. O sea, el paradigma del edificio individual o del Star System, digamos, se viene abajo primero con la crisis, finales del 2007, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que arrastra a Lehman Brothers, ¿no es cierto? Y el mundo cambia radicalmente. Y surge un nuevo paradigma, un paradigma que tiene mucho más que ver con lo social, con una nueva manera de entender el mundo, con una nueva sensibilidad. Y yo creo que ustedes son exponentes, de los mejores exponentes de esa nueva sensibilidad, donde lo colectivo prevalece sobre lo individual. O sea, preocupaciones de la generación de ustedes por temas medioambientales, por temas sociales, por temas urbanos, es una cuestión que en la generación anterior era mucho más leve, digamos. Ustedes fortalecen esa voluntad de ser parte de un ente mayor, digamos, de ese sentido
sentirse parte de un colectivo. Entonces, yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes cómo viven de sus propias realidades esta transición y ese cambio de paradigma que yo resumiría como el tránsito de lo individual a lo colectivo. Loreto, partamos contigo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Gracias, Martín, por la introducción a la OA. Cristian, por estar de moderador. La verdad que, tal como dices tú, bueno, nosotros también te hemos seguido a ti en toda tu obra como un referente siempre, tanto en la escuela hasta hoy. Así que, bueno, muchas gracias por esa introducción. A ver, la pregunta, yo la voy a... Creo que, claro, yo pensando bien como cuál es esa, y tú me lo planteabas, digamos, antes que cuando nos plantearon las preguntas, yo lo estuve pensando un poco, y claro, y tú nos planteas que hay un quiebre del 2008, y la verdad que sí, para mí hubo un quiebre muy grande en el 2009, quizás, donde yo tuve la experiencia, o como nosotros con Alejandro, la verdad, de podernos ir a vivir afuera, y vivir, digamos, un tiempo en Londres, y la verdad que nos marcó mucho la experiencia de ciudad, que nos dimos cuenta que en Chile, a pesar de la arquitectura, que era una arquitectura, como dices tú, bien reconocida, ya muy reconocida tanto nacional como internacionalmente, en nuestras ciudades no eran reconocidas, y en nuestras ciudades todavía teníamos mucho pendiente en ellas, muchos espacios pendientes. Las ciudades, la verdad es que eran espacios que nosotros nunca los habíamos vivido como tuvimos la oportunidad de vivirlo en Londres. Yo creo que eso nos marcó mucho nuestra llegada de vuelta al 2012, cuando comenzamos nuestra oficina, y nos dimos cuenta que en el mundo público había un nicho importante que abordar, digamos, en el cual trabajar, y bueno, y empezamos, y además que claro, llegamos sin clientes también, llegamos a un mundo también más competitivo, yo creo, donde habían muchas oficinas buenas, y nos dimos cuenta que también ahí había un área que todavía no se abordaba, que las ciudades todavía tenían muchos temas pendientes hasta el día de hoy, por eso tenemos también la crisis social, y creo que los arquitectos ahí tenemos un rol muy importante que atender. Creo que tal y como hoy día tenemos los doctores a la crisis de salud, creo que los arquitectos somos los que tenemos que estar sentados en esas mesas para solucionar la crisis social. Entonces creo que, bueno, ahí vimos un gran, digamos, punto que nos interesaba poder aportar, que nos interesaba poder trabajar, porque obviamente que iba a ser difícil, obviamente que es muy poco lo que uno puede hacer, pero con pocos proyectos, creo, con algunos que nosotros hemos llamado, ojalá de ir insertando ciertos fragmentos o islas en la ciudad, poder ir creando una suerte de archipiélago de proyectos memorables, de espacio público, que se vayan conectando y vayan creando, digamos, una mejor ciudad para todos, ¿ya? Yo creo que es algo que anhelamos. Buenísimo. Constanza, ¿cómo vives tú este cambio de paradigma? Hola Cristian, hola a todos. Gracias por la invitación y por estar acá en este conversatorio tan interesante. Mira, efectivamente nosotros el año 2009 de hecho empezamos con Nicolás en nuestra propia oficina, y el desafío de la crisis, yo creo que tiene que ver también con la crisis, porque hubo una crisis ese año y ahí uno dice, pucha, es el minuto en que uno se empieza a cuestionar qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos y con lo que hay, y cómo podemos ser más eficientes en nuestros recursos y cómo podemos ser más eficientes en las cosas que hacemos. Y lo primero que nosotros siempre hacemos un poco buscar esa jerarquía de las cosas que al final te lleva a lo simple. Porque siempre cuando evalúa uno la cantidad de temas, la cantidad de variables, todo lo que hay arriba de la mesa, y uno dice, mira, en realidad no se puede hacer todo, tenemos que ser eficientes con los recursos, y ahí cae lo simple. Y lo simple tiene que ver con eso austero, con esa nueva mirada que aparece cuando estamos en momentos difíciles. Y ese límite entre lo público y lo privado, ese límite entre lo público y lo privado, es una línea bastante delicada que además a nosotros nos interesa mucho siempre en la arquitectura, porque es al final, si uno en vez de pensarlo como un límite, lo piensa como un problema a abordar, aparecen un montón de cosas que se pueden trabajar de manera de poder mejorar lo que ya tenemos. Son pequeños lugares que son ese roce, ese contacto entre lo que yo necesito individualmente como persona y lo que está afuera y lo que me entrega la ciudad. Y para nosotros eso tiene también mucho que ver con
con ese tema entre lo público, lo social y lo urbano, cómo vamos manejando los espacios, cómo nos movemos entre todos y podemos como solucionar eso desde la propia ciudad y desde finalmente el espacio público también, que es el lugar colectivo donde podemos todos encontrarnos. Así Tomás, que, perdona, Constanza. no, eso, muy interesante. Oye, Tomás, ¿y cómo tú abordas, digamos, este espíritu colectivo que claro, venía, digamos, completamente replegado por un afán de notoriedad, digamos, por una individualidad exacerbada? ¿Y cómo tú, digamos, que has hecho una carrera, digamos, de espacios públicos y de beneficios públicos, ¿cómo caes en esa sensibilidad, digamos? Bueno, gracias, Cristian. Gracias a la OA por la invitación. Y es un lujo estar con la Constancia y la Loreto. Así que, bueno, un agrado el conversatorio. Yo creo que la pregunta es clave en cómo nosotros partimos al final. Yo creo que ataca esta cosa de tener que ahondar una suerte como de supervivencia por hacer proyectos, por hacer cosas. A nosotros nos tocó justamente este cambio al cual tú mencionas. Yo recién estaba trabajando de manera independiente, me crucé justamente con un gran amigo mío que es Nicolás Norero, un estudiante en práctica que era Leonardo Quintero, y empezamos a hacer cosas juntos. Yo venía a hacer muchos concursos porque no tenía trabajo, entonces a diferencia creo como un poco de la Loreto y la Constanza, fue un poco las patas lo que tuve que hacer yo, un poquito más desprolijo, sucio y desprolijo, pero finalmente con el tiempo y esta cosa se fue profesionalizando por esta condición colectiva que tú mencionas muy bien. Yo creo que en la medida que nos fuimos dando cuenta de que trabajar en equipo era mejor que trabajar solo, y que en la medida que se generaban fiatos o alianzas entre los distintos miembros del equipo, lo único que se generaban eran ganancias en tiempo, en calidad de trabajo, empezamos obviamente a tener mejores resultados. Y eso se tradujo en que empezamos a tener un poco más de trabajo, ¿no? Y fue la manera en cómo se fue armando esto de manera muy tenaz, muy insistente, con muchos fracasos de por medio, con algunos aciertos cada cierto tiempo que nos permitía seguir punzando y seguir adelante. Pero yo creo que la crisis al final, ¿no? y los conflictos y los problemas te permiten ir persistiendo y ir puliendo esas pequeñas claridades que uno va teniendo. Yo siento que en la medida que han ido pasando estas crisis una tras otra, con distintas tonalidades, con distintas intensidades y cada una con sus temas propios, por cierto, yo me he dado cuenta la importancia que tiene la creatividad en todos estos procesos y cómo la creatividad está proliferando ya como uno de los escenarios más de mayor interés y de mayor fecundidad para el desarrollo de nuevo conocimiento. Hay un desafío para la arquitectura, hay un desafío para todo el escenario creativo, para el diseño, las artes en general, respecto a cómo ello puede cambiar también la manera que entendemos el diseño. Entendemos el diseño de la manera colectiva, porque yo pienso obviamente que las nuevas generaciones van a venir cada vez menos encasilladas en profesiones, cada vez menos encasilladas en formatos, y por cierto desafiándolos constantemente, y en consecuencia derribándolos, yo creo, en muy poco tiempo. Y ahí yo creo que la arquitectura va a ser un escenario muy prolífico para plantear cosas nuevas, no necesariamente a través de edificios, sino que a través de diseños y proyectos de muchas índoles, ¿no? Entonces, la crisis que estamos ahora, por cierto, ataca a un conflicto en la ciudad, pero también ataca un conflicto en ciertos escenarios creativos que son muy polisémicos y muy multifacéticos y que son escenarios que socialmente nos van a arrojar muchos desafíos. Las escuelas tienen que ponerse a punto con eso, a tono con eso, los colegios tienen que ponerse a punto con eso,
muchas oficinas vamos a continuar haciendo edificios en su condición más decimonónica, si se quiere, pero hay muchas otras que van a proliferar de muchas formas nuevas y distintas. Y ahí es donde yo estoy muy esperanzado también y muy abierto a que nuestra carrera y nuestra profesión asuma esos nuevos desafíos, obviamente, con una altura de mira tremenda. Y bueno, para cerrar un poco esta idea, justamente esa posibilidad de abrir nuevos caminos es lo que hace más colectiva la profesión, ¿no? Y al hacerla más colectiva, también empiezan a aparecer otros valores en los proyectos. Y eso creo que también es un incentivo tremendo para lo que viene a futuro, al menos para nosotros. Gracias Tomás. Loreto hacía hincapié en lo que había significado la experiencia urbana de Londres, digamos. Y claro, puedo imaginar lo que fue aquello, dado la experiencia urbana que estábamos teniendo en nuestra ciudad, digamos. Donde íbamos sistemáticamente perdiendo eso que yo he hecho tanto hincapié del espíritu colectivo, digamos. Y ese abandono del espíritu colectivo sostenido se expresaba tal vez de una manera más radical en la arquitectura inmobiliaria. Y eso, digamos, es una cuestión de fines del siglo pasado, no es una cuestión que es consustancial a la arquitectura inmobiliaria. Pensemos en el centro de Santiago. El centro de Santiago es producto en un 95% de un desarrollo inmobiliario con una calidad de arquitectura excepcional. Pensemos en ingenios como es la red de pasajes, digamos, que es de una calidad urbana extraordinaria. En consecuencia, esa pérdida, digamos, de espíritu cívico, podríamos así decirlo, de la arquitectura inmobiliaria, hoy día, al parecer, está cambiando. Creo que hay muy buenos ejemplos de ello. Hay muchas oficinas que están haciendo importantes aportes, pero a mí me parece que uno de los aportes más relevantes que se ha hecho en ese ámbito, digamos, es el edificio que hiciera Constanza con Nicolás en la calle Presidente Riesco, donde el edificio no solamente tiene una manera de relacionarse con la ciudad muy urbana, muy generosa, tiene aportes a la estructura, digamos, esa suerte de diagonal vertical, digamos, ese despliegue vertical que se desplaza hasta transformarse en diagonal, la manera plástica como los distintos elementos, ascensores, ventanas, etcétera, se conjugan, ciertamente constituye un aporte. Entonces, me viene, digamos, la urgencia casi, Constanza, de preguntarte cómo vencen, ¿no es cierto?, esa suerte de inercia que impone el tema inmobiliario, donde siempre el interés inmobiliario doblega, ¿no es cierto?, o el interés comercial doblega a la arquitectura. Y ustedes rompen, digamos, esa tendencia, y los arquitectos sabemos lo difícil que es aquello. Bueno, efectivamente sí, sí hay, yo creo que no pasa un poco lo mismo, la inmobiliaria, o todos quizás, hemos de repente, nos ponemos a hacer un poco siempre de lo mismo, y yo creo que ahí está el problema. Cuando uno hace siempre lo mismo, uno deja de entender lo que necesita el lugar, propiamente tal. Y todos los lugares son distintos y los lugares necesitan algo, y no solo los lugares, sino que también la gente que habita ese lugar. Entonces nosotros partimos de la base un poco de entender cuáles son esas necesidades y cómo podemos aportar desde ahí con ese lugar y plantear una propuesta que al final naciera un poco de eso mismo que mencionabas tú, de lo simple, de un gesto que tenía que ver con este tema estructural, pero también de la apertura.
O sea, ¿cómo podemos en un lugar reconocer el entorno urbano, mirar, abrirnos y también generar y empezar a romper ese límite entre lo privado y lo público, y la calle y la vida urbana? Y en ese sentido, la propuesta de abrir el primer piso, de liberar ese piso, de generar un espacio público para entregárselo también a la gente que camina por la calle, fue una propuesta que la inmobiliaria, o sea, aceptó, y no solo eso, sino que mandó a hacer unas esculturas para poner ahí, para agregarle valor a ese lugar. O sea, al final fue una comunicación muy positiva en cómo llevar a cabo un proyecto que al final también aporte a todos. Y en ese sentido nosotros al final eso fue lo que hicimos, sacamos los autos, los dejamos en los subterráneos, no se estacionan ahí, regalamos el primer piso para poder generar un espacio verde, un espacio amable, y también poder así generar conectividad a los flujos en la esquina. Entonces, la misma recepción recibe 3 flujos peatonales. Tú puedes venir por una calle o por la otra. Al ser un sitio en esquina, tiene esa flexibilidad. Los mismos autos pueden elegir si salir por Presidente Riasco o por Augusto Leguía. También se genera ahí una solución a un conflicto que existía en el flujo de esa calle, que cambia de lado, etcétera, y podíamos solucionarlo y generar también más flexibilidad en el movimiento de las personas y de sus necesidades. Me parece... Perdón, no, te interrumpo siempre. No, es que me parece muy bonito lo que estás diciendo, porque como de cuestiones tan domésticas, digamos, cómo lo doméstico es capaz de generar arte. Y esa es una cuestión que subrayo. Termina, por favor. No, era para seguir contando un poco de eso mismo, el tema de la apertura. También pensábamos cómo poder hacer de que el edificio tenga, que sea capaz de abordar un poco, la gente necesita sentirse identificada con algo. Eso lo necesitamos todos. ¿Cómo me identifico? ¿Cómo puedo yo sentirme parte de lo que voy a vivir? Entonces nosotros al final logramos generar un edificio que también fuera alternándose. Entonces, al alternar las plantas, se generaba algo muy bonito, que de repente tú miráis para arriba y hay un living, pero en el piso de arriba hay una cocina y en el de arriba hay de nuevo un living. Entonces, eso le daba la posibilidad a las personas también de elegir su unidad, oriente o poniente. A mí me gusta este departamento, pero quiero otra orientación. Bueno, también lo tenemos. Entonces también generaba una cosa como de generar esa identidad, poder jugar con lo distinto, poder hacer algo diferente que igual cumpla las necesidades, poder pensar un poco más allá. Eso sí, fue muy, muy entretenido. Un poco, al final terminó siendo simple, pero pasó para no, o sea, claro, si lo simple siempre es resultado de una extraordinaria complejidad, digamos. Sí, exacto. Y lo simple es difícil, pero la inmobiliaria eso lo tomó como un aporte, porque podían también ofrecer la misma unidad en distintos lugares. Eso también era algo positivo para ellos. Es muy bonito cómo asumimos, ¿no es cierto?, que la arquitectura es fruto de una necesidad. Y esa necesidad, digamos, puede ser también materia de arte. O sea, no hay malas, como digo yo, no hay malos programas. Pueden haber malos edificios, pero no hay malos programas. Siempre la necesidad te genera un espacio de virtud, digamos. Pero a propósito de virtud, una cuestión que a mí me ha obsesionado, digamos, o me ha interesado desde siempre, es ese diálogo entre lo histórico y lo contemporáneo. Y tengo muy presente en este momento, precisamente, la Plaza de Nancagua, un proyecto precioso, donde el espacio público y la arquitectura están íntimamente trabados. Y también, digamos, no puedo dejar de mencionar el edificio Plaza de Armas, ¿no es cierto? Ambas obras de Loreto y Alejandro, que son, a mí me parece, paradigmas de urbanidad, historia y contemporaneidad, digamos. Ahí hay un equilibrio que me parece muy notable, pero también ahí hay un tema, Loreto, que quería conversar contigo, es cómo ese compromiso, digamos, con la historia es un obstáculo o es
un aliciente para la innovación. ¿Cómo conciliar, digamos, historia e innovación, particularmente en el caso de ambos proyectos en cascos históricos? Bueno, a ver, una pregunta difícil, ¿eh? Pero que yo creo que resume harto nuestra obra. A ver, yo creo que hay algo bastante importante para nosotros, quizás en nuestra arquitectura, un poco como empezamos un proyecto, que tiene que ver con la lectura, no solamente del contexto, sino de esa memoria o que ha existido en el lugar, que quizás también se relaciona con la historia, de leer capas, ¿no? De leer las capas que existen en ese contexto inmediato. Obviamente que muchas de ellas tienen que ver con la historia y el patrimonio, pero también de entender los espacios que más se ocupan, ¿ah? De los espacios que la gente recuerda. Hay una cita muy bonita de Sumter, digamos, del gran maestro, digamos, que dice, nuestra memoria personal vive de imágenes o experiencias, ¿ya? Y eso quizás es un poco lo que nosotros buscamos a veces en nuestra obra, ¿ah? Esas memorias o experiencias que están como capas subyacentes en los distintos lugares, en Rancagua, tanto en el centro de Santiago. Entonces para eso siempre como que nosotros, bueno, y como muchos arquitectos, hay como una investigación bastante fuerte que va como orientando un poco la experiencia que queremos darle a nuestros proyectos, que yo creo que la mayoría de ellos parten siempre de esa experiencia, ¿cierto? Esa recolección de experiencia de la gente. Por ejemplo, en Rancagua es bastante textual. Nosotros teníamos ahí la casona antigua, que era un lugar bastante notable, que bueno, había sufrido algunos daños por el terremoto, pero una casona que tenía muchas cosas de una casona chilena, pero al mismo tiempo era una casona italiana, con un corredor que era muy ocupado, pero a diferencia de un corredor de la casa chilena, que es como hacia un interior, este era un corredor hacia un exterior, o sea, tenía mucha relación con el contexto, y también estaba elevado un piso, lo que le hacía también tener una relación, pero al mismo tiempo una relación distinta, elevada, ¿cierto? Como y la verdad que nosotros fuimos tomando, digamos, prestado. Entonces, también yo creo que, y ahí respondiendo a la segunda pregunta, si esto ayuda a la innovación o no, yo creo que sí, a nosotros nos ha ayudado mucho, digamos, porque es en ese cambio, ¿cierto? Bueno, ¿cómo tomo esa experiencia de ese lugar, que era el que más la gente ocupaba, quizá el espacio público por sí que tenía ese lugar, porque no tenían una plaza, sino que tenían solamente esa galería, que era el lugar donde se encontraban antes de ir a la municipalidad. Y en un pueblo el lugar más ocupado es la municipalidad. Entonces era un lugar con mucho flujo, con mucho encuentro, era el espacio público de por sí, y fue algo que no podíamos perder, sobre todo en crear esa nueva municipalidad, sobre todo cuando nos dábamos cuenta, en esa lectura del lugar, esa necesidad por un espacio público notable. Entonces finalmente la arquitectura o el edificio empieza a ser el telón de fondo, ¿cierto? El telón de fondo que sostiene esta memoria, este colectivo, esta experiencia que nosotros queríamos recolectar y llevar al proyecto. Y yo creo que, bueno, en esa recolección también de piezas, ¿no? Nos gusta como esa recolección de piezas, y como decía, de experiencia y memoria, que muchas veces se traducen en que, por ejemplo, como en Rancagua, en llevar el corte exacto de la galería, de la casona existente, al edificio de Rancagua, pero cambiando su proporción, entendiendo que tenía que ser más bien un edificio contenedor de un vacío público, que era lo que más necesitaba este lugar, y bueno, y tomando ciertos también, por lo mismo de la experiencia y de memoria, de poder leer las capas, tomar ciertos materiales también, trabajar con materiales, pero al mismo tiempo incorporando una arquitectura más contemporánea que tenga, donde finalmente el individuo o la persona sea el principal actor. Y lo mismo yo diría que pasa en Metro, ¿no? Hay una lectura grande, digamos, de esas memorias, esa experiencia que tú misma lo nombras, ¿cierto? Esta experiencia, por ejemplo, de las galerías del centro, de ese gran espacio cívico o público interior, que no se ve a la primera, pero que es como el corazón, ¿cierto? Bueno, un poco lo mismo queríamos hacer en este edificio, en este como gran atrio urbano, que iba a recibir un mundo subterráneo, ¿cierto? Que salía, digamos, como a la ciudad, donde ese espacio tenía que ser un espacio memorable, que uno recordara, como recuerda algunas de esas galerías del centro, o incluso los interiores de la catedral o de otras iglesias, guardando las proporciones, obviamente, pero que fuera un espacio que uno recordara, experienciara, fuera una experiencia, y bueno, y que tuviera una relación especial con ese exterior, ¿cierto? Y el edificio empieza a ser también parte un poco de ese contexto, leyendo capas de los otros edificios, leyendo relaciones, el tema del Zócalo, por ejemplo, es súper importante para nosotros, porque lo vemos que en el centro de Santiago tiene un uso y una relación con
con la persona, muy importante, la gente se apoya en el Zócalo, bueno, pasan todo tipo de cosas en el Zócalo, entonces, y hay diferentes tipos de Zócalo, y en ese sentido los edificios responden a tener un Zócalo, una manera de llegar al suelo distinta al resto. Entonces, bueno, así vamos tomando en nuestros proyectos, yo creo que piezas, partes y sobre todo memorias y experiencias que van alimentando y recogiendo finalmente para hacer un proyecto final. Una cosa muy bonita de lo que dices es, y que tiene mucho que ver con este nuevo espíritu, digamos, con un espíritu mucho más generoso y colectivo, cuando dices que el edificio como telón de fondo, digamos, donde se privilegia la experiencia. Entonces, cuando pones el edificio como telón de fondo, pones al arquitecto en un plano, no en un pedestal, digamos, sino pones la experiencia en el pedestal, que es, en el fondo, esta cuestión de que hablábamos, ¿no es cierto?, antes de la necesidad o la conciencia de que la arquitectura es un arte útil, digamos, no es un arte por el arte, y que tiene una lógica muy distinta a la lógica que tiene la pintura o la escultura, digamos, donde el artista en su propio mundo, digamos, crea un mundo al cual no tiene que rendirle cuenta a nadie. En cambio, los arquitectos tenemos que rendirle cuenta a la sociedad y hacer que nuestros edificios sean parte, digamos, de esa sociedad, digamos. Muy, muy bonito. Pero siguiendo, digamos, en este tema de las obsesiones personales, porque en el fondo los arquitectos somos una suma, como tú decís, tu arquitectura es una suma, es casi un collage, digamos, de la historia y cómo reinterpretas cada una de las partes. Bueno, a eso hay que sumarle todas las obsesiones, digamos. Y una de José Ricardo Morales, decía una cuestión, uno de los profesores más extraordinarios, que ustedes no lo conocieron, murió, era viejito cuando nos hacía clase a nosotros en la universidad, pero tal vez el profesor más brillante que tuve en la universidad, cuando él decía que solo se conoce aquello que se abarca. Y que es una cuestión, es bien profundo, digamos, lo que dice. Y me parece que esta premisa está muy presente en el trabajo de Tomás. Particularmente pienso en el proyecto de Providencia, digamos, donde se despliega esta trama, ¿no es cierto?, regular sobre el suelo, y esa trama es la base de lo que serán los llenos y los vacíos. Y en el caso de los llenos, ¿no es cierto?, esa trama se hace tridimensional, se despliega como un patrón geométrico regular, digamos, múltiple e isótropo, y este esqueleto es, a su vez, arquitectura y estructura, así de radical, digamos. O sea, Tomás, ¿qué te lleva a esta lógica de dominio del espacio público y del espacio construido, digamos? Ahí hay una obsesión geométrica, digamos, que a mí me parece preciosa y que yo comparto. En muchos de nuestros proyectos hemos recurrido a esa estrategia. Hablemos de eso. Bueno, es una linda pregunta porque, como todas las cosas, yo creo que uno se acerca por varios factores, ¿no? Yo pienso que hubo un cierto divagar en varios proyectos en donde nos costaba llegar a un cierto equilibrio entre la expresión que tenía el proyecto, cómo se ve y cómo se habita y cómo se recorre, cómo interactúa con el paseante, con el usuario, ¿no es cierto? Y por otro lado, en cómo se construía ese proyecto, cómo se construía desde lo más genuino de la palabra, ¿no? Desde lo genuino, desde las decisiones básicas de diseño, y encontrábamos que en algunos ensayos que habíamos hecho había una distancia muy alta en eso, o sea que estaban como relativamente desarraigadas esas dos visiones. Y creo que cuando las empezamos a juntar, ¿qué digo conjuntar? Era agrupar básicamente la decisión de que la estructura y la forma en cómo se construye el proyecto sea simplemente cómo se muestra el proyecto, ¿no? Que no aparezcan otros elementos subsidiarios, o si es que aparecieran, fueron elementos complementarios de segundo orden y que ayudaran y tributaran a esa decisión que gobernara las otras.
Y eso nos pasó en un primer proyecto que hicimos junto a Patricio Correa para el Ministerio de Obras Públicas de Valparaíso, en donde producto de una decisión programática, que era un edificio que el 80% del edificio está construido por oficinas de 3 por 3,5, o de 3,5 por 3,5, si mal no recuerdo, nos obligó a ordenar el proyecto básicamente en base a una retícula. Y venía la retícula de alguna manera definida por el programa, por la unidad programática básica que tenía que apilarse, alinearse y repetirse de manera insistente. Y básicamente lo que hicimos en ese proyecto fue hacer esa condición programática y métrica evidente. Era así de simple. Y a partir de esa decisión aparece el proyecto desde una concepción en donde el pilares, las vigas tienen las mismas medidas, es el mismo material y se repiten hasta el cansancio. Y ahí creo que aparece una pequeña luz de esta reflexión, en donde el elemento repetido, entendiendo la insistencia, esta insistencia un poco obsesiva, ¿no? Como un aspecto que dota de belleza los edificios, cuando obviamente es una insistencia y una repetición con cierto control y con reglas y con discriminación de aquello que se repite, encontramos que obviamente había un resultado que nos parecía genuino e interesante. Y eso finalmente se traduce en varias líneas de acción que después tomamos en la oficina. Y es que cuando el proyecto es capaz de comunicar por medio de la expresión del edificio cómo se sostiene y cómo se construye, anula evidentemente muchos aspectos formales gratuitos que tradicionalmente los arquitectos, que son pequeñas trampas en las cuales los arquitectos muchas veces caemos. Entonces tratamos siempre de apuntar a eso, y en eso estoy muy de acuerdo contigo, Cristian, y por eso a mí me gustan mucho tus proyectos también. No lo digo porque tú estés acá, lo veo mucho en el pabellón de Milán, lo veo mucho en las obras de Luis Izquierdo, a quien también sigo mucho por justamente tener ese interés genuino en sus proyectos. Y me parece que son atemporales, eso es lo que creo. O sea, se dejan de lado ciertos clichés, porque al final algunas definiciones formales pueden parecer clichés cuando no están gobernadas por esas decisiones como que son más internas del proyecto. Yo siento que cuando provienen de esa decisión son muchísimo más atemporales y pueden permanecer en el tiempo de una manera mucho más, obviamente más imperecedera y menos cuestionadas por aspectos de moda o aspectos puntuales de un determinado estilo, ¿no? En el caso de Providencia es exactamente lo mismo, Cristian, como tú lo mencionas. Es una operación que busca genuinamente lo que te comento. Y obviamente al tratarse de un proyecto con más elementos y más complejidades, porque era un pequeño campus, el proyecto tiene que fraccionarse. Se parten en determinados edificios que se ordenan para articular un nuevo sistema y dotar al edificio de un nuevo orden que está fundamentado en un estudio que hizo Nicolás Norero con el Leo Quintero en relación a las plazas de Providencia, que me parece muy interesante porque finalmente el proyecto se ordena en relación a una plaza que presta también una idea de lo de la Loreto, donde copiamos algunas medidas de las plazas de Providencia para poder replicar ese aspecto doméstico que tienen esos interiores de Providencia, que no son plazas grandilocuentes, sino que son plazas de escalas medianas, pero de gran calidad pública y de gran calidad vecinal, ¿no? Y eso fue lo que básicamente intentamos incorporar, recopilando lo que tú me mencionas como un eje, que finalmente ya se ha transformado en una línea de trabajo que estamos persiguiendo con cierta obsesión hace bastante tiempo. Una cuestión interesante que tú mencionas es que esta racionalidad, digamos, al incorporarle la necesaria cuota de arbitrariedad o flexibilidad, por decirlo de otra manera, genera, ¿no es cierto?, la belleza de los edificios. Yo también, una cuestión que me parece muy interesante es que los esqueletos, ¿no es cierto?, generan una ambigüedad muy bonita, que la arquitectura y la estructura son una misma cosa. No hay un límite, digamos, entre uno y otro. Arquitectura es estructura y estructura es arquitectura. Y a su vez, esa neutralidad, digamos, que surge de la trama, es una alternativa a una cuestión que a mí me parece súper interesante, que es
que dado los cambios que estamos teniendo, cambios tecnológicos, donde cuando el edificio se inicia, o se inicia el proyecto, a cuando el edificio se termina, ya hay un cambio tecnológico que obliga a habitarlo de otra manera. Entonces, la creación de espacios neutrales, digamos, se hace cargo de, digamos, lo efímero que es el contenido funcional original. O sea, lo que partió siendo una cosa termina siendo otra. Y la arquitectura que estamos haciendo hoy día va a tener que responder a eso. Pero vamos a otro tema. Hay una cuestión que transversal a usted, a las tres oficinas que tenemos conversando con nosotros, que es el tema de los concursos. Todos ustedes han tenido una presencia notoria en los concursos nacionales. El caso de Constanza, recientemente, digamos, con uno de los concursos más importantes, o tal vez el más importante, sin duda alguna, del último tiempo, el NUMU, donde junto a Nicolás y a otros arquitectos notables obtuvieron el primer premio. El caso de Loreto, veíamos recién, dos proyectos muy notorios, y el caso de Tomás, digamos, recurrente ganador de concursos. Cuéntenos, partamos por Constanza, digamos, ¿qué significan los concursos para ustedes? Y cómo, perdón, y también seamos críticos a los concursos, y con Loreto estamos trabajando en eso, los concursos que genera el Estado, digamos, que es donde quisiéramos estar todos, digamos, porque no tenemos otra opción de hacer edificios públicos y espacios públicos sino a través del Estado. Constanza. Sí, efectivamente, o sea, es súper importante el tema de los concursos públicos al final, que es para todos, es un tema que es para todos, y cómo hacemos estos edificios que sean para todos, que nos den, en el fondo, el máximo provecho de esos espacios. En el caso, bueno, en el caso del NUMU, ha sido súper positiva la experiencia, porque, bueno, nos juntamos con un grupo increíble de personas a trabajar. Vimos una experiencia súper intensa, me imagino como todos los que concursaron obviamente en el proceso, y finalmente logramos entender la base del problema, yo creo, y de cómo nuevamente liberar un poco ese nivel entre el parque y la ciudad. Porque claro, el museo, el NUMU, va a estar en el Parque Bicentenario, como casi todos saben, y la idea era que el edificio pasara a segundo plano. O sea, obviamente es importante porque va a estar el arte ahí, pero ¿de qué manera podíamos conectar y no perjudicar la conectividad entre la ciudad y el parque? Y por eso nos levantamos también y generamos una base, que es un zócalo, que es donde está el programa de educación, que es donde se va a poder albergar a un montón de gente para hacer cosas educativas y para distintas edades, muy interesante. Y después en un nivel superior, sobre esta plaza que se regala para generar actos, así estaba las salas de exhibición. Y un poco ese mismo concepto que tú hablabas de cómo generar estos espacios más neutrales, o cómo entregar dentro de la posibilidad que uno tiene con lo que uno trata de hacer, espacios que pudieran ser flexibles y agarren con el tiempo la posibilidad de ser plataformas para distintos actos, para que vayan cambiando con el tiempo. Y eso también teníamos que lograrlo, generar esta flexibilidad de ese plano. Y respecto, bueno, al concurso, yo creo que los concursos finalmente, lo más importante, sobre todo en el ámbito del tema público, para mí yo creo que hoy día es el debate. El debate, cómo lograr que podamos debatir más respecto a lo que se necesita, cómo podamos debatir. Hoy día nada se logra sin debate, hoy día uno no puede coincidir las cosas sin una consulta ciudadana. Hoy día todo tiene un poco, necesitamos levantar dos cosas. Uno, las necesidades, y por otro lado, buscar también a los más expertos en la respuesta. Y en ese sentido creo que todos deberíamos de poder involucrarnos más para poder, los arquitectos, como decía Loreto al principio, o como conversamos, de
ser más partícipe en esta discusión que finalmente nos interesa a todos y para todos. Es para todos. Tú has tenido también una preciosa experiencia, digamos, a lo menos en los resultados, digamos, en los concursos. Y además eres una activa militante, digamos, pro cambio de tema de concursos que hoy día involucra al Estado, o al MOB particularmente, y del cual se derivan prácticamente las bases de todos los concursos públicos del país, digamos, que tiene, que no le otorga al arquitecto la dignidad que la arquitectura se merece, y pone en primer término el valor, digamos, comercial sobre el valor del aporte que hace la arquitectura a la sociedad. Así es. ¿Sería para mí o para usted, pues Loreto, para usted? No me sentí aludida, pero no dijiste Loreto, pues. Es nuestra representante política. Sí, pues, por Dios, claro, es nuestra líder frente al Estado, es digamos. Nuestra líder. Claro. No sé. Es nuestro emblema. Haciendo lo posible, ¿eh? Pero... Mira, no sé, yo creo que es un tema, bueno, que me apasiona. Yo creo porque veo en los concursos públicos una oportunidad para todos los arquitectos que no la da ninguna otra instancia, ¿ya? El concurso público abre posibilidades a muchos, tal como dijo Tomás, y tal como lo vuelvo a decir yo. Mi oficina empezó gracias a un par de concursos. Uno público, que fue en Ancagua, el otro fue el 2012, el del YAP, digamos, que fue privado. Pero es una gran oportunidad, los concursos públicos son una oportunidad. Pero yo creo que el gran dilema hoy que tenemos con los concursos públicos es cómo crear arquitectura de calidad a través de un concurso público, que es lo que hemos perdido. Yo creo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Si vemos, digamos, lo que fueron los concursos públicos, digamos, hace años atrás, 100, 80, 50 años, los edificios de calidad son válidos y son actuales hasta hoy, ¿cierto? El Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, etcétera. Bueno, y miles de edificios que conocemos que se hicieron a través de concurso público, pero la calidad de la arquitectura era notable, y eso ha hecho que sean edificios que nosotros reconocemos como hitos o patrimonio hoy en día en la ciudad. A mí lo que me preocupa es que con los concursos públicos actual no estamos construyendo patrimonio futuro, ¿ya? Y eso es una de las grandes preocupaciones que tengo. Por eso estoy ahí en la lucha de los concursos, porque creo que lo más importante hoy de un concurso público es llegar a tener arquitectura de calidad, que sea nuestro patrimonio del futuro. Y eso hoy en día no lo estamos logrando por muchos problemas que tiene el sistema, que bueno, lo conocemos. Hay muchas licitaciones donde lo económico prima sobre la arquitectura, o donde lo técnico prima sobre la arquitectura, y dejan el proyecto de arquitectura, porque no hay un buen jurado, etcétera, en un segundo lugar. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Bueno, y esa ha sido mi bandera de lucha, ¿cierto? Porque creo que es porque bueno, uno, que creo que nos abre las puertas a todos, y segundo, porque creo que es la manera de crear ese espacio público de calidad que es necesario hoy en día en nuestra ciudad. Es una manera de solucionar la crisis social en la que estamos, de poder entender que tenemos que crear ya ciudades como más equilibradas, y en ese equilibrio necesitamos espacio público de calidad, que hoy en día, además, lo que me da impotencia es que hoy en día se hacen obras públicas, se hacen muchas, se invierte mucho en el mundo público, pero poco de ello es de calidad. Entonces tenemos que encontrar la forma de que esa inversión valga, dure, persista y sea nuestro patrimonio futuro. Y eso yo creo que es la mayor bandera de lucha. No te canses nunca en esta lucha. No sé, no ya me estoy cansando. No, yo te voy a acompañar. Yo, al igual que ustedes, también mi historia parte a través de los concursos públicos, digamos. De manera que conozco muy bien lo que eso significa en una trayectoria. Yo el primer concurso público lo gané hace 40 años. Y Tomás también, digamos, al igual que Constanza y Loreto, ha partido su carrera con los concursos públicos y ha tenido una performance bastante notable, digamos. Cuéntanos, Tomás, ¿qué se ha significado para ti esta serie de grandes, ¿no es cierto?, e importante de concursos ganados?
Bueno, sin esos concursos no tendríamos oficina. Comparto tu apreciación sobre la importancia para democratizar el acceso al trabajo, si se quiere, como una primera cosa positiva de un concurso. Ya la Loreto ha dicho todas las otras con muchísima claridad y me parece que redundar en aquello ya sería insistencia, ¿no? Creo que el acceso al trabajo de una manera democrática y transparente es una muy legítima y que obviamente tenemos que cuidar. Aparte que es una manera, como decía la Constanza, también de abrir la discusión, eventualmente incluso hacer participar a otros actores que ahora quizás están un poco más silenciados, pero que podrían participar en la discusión de los concursos. En muchos países eso se hace. Hay una participación de destacadísimos jurados en la selección de 4 o 5 alternativas y, por ejemplo, es la comunidad la que decide, como se ha hecho en Madrid, que España es un ejemplo extraordinariamente positivo, obviamente, de los concursos públicos y como han cuidado hasta por lo menos unos 10 o 15 años atrás una tradición riquísima de edificios públicos hechos por grandísimos arquitectos que ahora, como decía la Loreto, son patrimonio de la ciudad. Entonces, obviamente, a nosotros como arquitectos, ya no tan jóvenes, pero en sus minutos jóvenes nos permitió armarnos, nos permitió tener clientes, trabajo, visibilizar un poco las cosas que hacíamos, democratizar el acceso a los trabajos y, por cierto, entender también que la competencia es algo extremadamente positiva, que te permite aprender, te permite nutrirte, conocer otros colegas, otras oficinas. Y por supuesto entender muchas veces que nos pasa, ¿no? Que cuando gana un buen proyecto y uno visualiza en él muchísimos valores que no se había percatado, entiende, por cierto, un justo ganador y entiende que ese proyecto va a ser lo mejor para la ciudad, ¿no? Y obviamente como ciudadano uno se siente interpretado, se siente identificado y esas cosas dan valor también al proceso. Tal cual, ¿no? tal cual. Entonces pasa todo lo contrario con el proceso que hay ahora. O sea, el proceso que hay ahora no es legítimo, a mi juicio, desde el punto de vista de los méritos, es legítimo desde el punto de vista legal, pero el mérito a mi juicio no tiene ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final aparece un edificio que nadie sabe desde dónde proviene, cuál es su elegibilidad, por llamarlo de alguna forma, y ese proceso es súper hermético, cerrado, no validado tampoco, no participan los actores de las comunidades, no participan arquitectos especializados en los temas para poder evaluarlos bien, y en consecuencia, como bien dice la Loreto, que toca una fibra en lo que comenta, nos quedamos con edificios malos, así finalmente se construyen, no sé, invento un número, 100, 150 edificios al año, por decir algo, y aquellos que se concursan son los únicos aportes a esa tonelada de metros cuadrados que se construyen, ¿no? Me refiero a que edificios públicos concursados como el Teatro de Smiljan, lo que estás haciendo tú, lo que hiciste, Cristian, en Milán, por ejemplo, lo que hizo la Loreto para Nancagua, y así otros episodios que son verdaderas como piezas aisladas dentro de un repertorio bien dramático y bien triste, ¿no? Así que esperamos, obviamente, que esa cuestión cambie. Nosotros, la Loreto, la hemos asumido un poco como una exponente y que nos ha arrastrado positivamente a varios, y nosotros la seguimos porque obviamente tiene algo, lo que dice tiene todo el sentido, ¿no? Y tiene toda lógica, y parece como bien irrisorio que alguien no lo entienda. Pero sin embargo, cuando a quien le ha tocado estar en una mesa frente a la autoridad, se da cuenta de repente que lo equivocado que está el valor de la arquitectura, del arquitecto, de los procesos, y obviamente eso es lo que hay que cambiar. Así que tenemos que apoyar a la Loreto. Tal cual, yo creo que la Loreto nos interpela, digamos, a todos los arquitectos, y todos debemos estar detrás de esa causa, porque sin lugar a duda los concursos son la alternativa más democrática de acceso a la arquitectura, le da oportunidad a todos, digamos, de manera pareja, y en los ejemplos paradigmáticos que tú mencionabas, Tomás, por ejemplo, España, el caso de Portugal, cambiaron la historia de la arquitectura contemporánea mundial, digamos. Fueron tremendamente influyentes no solamente en sus propios países, en su propio continente, sino en el mundo entero. Y toda esa arquitectura pública, digamos, en la época de la gloria de la Unión Europea, bueno, fue producto de concursos.
Pero yo una sola salvedad te haría, Tomás, porque estoy de acuerdo en un 100% con todo lo que han dicho ustedes, salvo un tema, que ojo con la excesiva, este afán democrático, digamos, de que los jurados son todo el mundo, digamos, no solamente un jurado especializado, arquitecto, alguien que entienda, porque el hecho, o sea, yo creo que la participación ciudadana me parece insolayable, pero el jurado debe ser un jurado técnico de arquitectos del más alto nivel, digamos. Eso no lo podemos ceder, porque vamos a caer en lo mismo, vamos a caer en una demagogia en que van a haber intereses políticos, intereses de la Junta de Vecinos tal, intereses de la Junta de Vecinos cual, y nos vamos a ir a la cresta. Tenemos que ser rigurosos, digamos, y parte de la lucha, ¿no es cierto?, y de las propuestas de la Loreto, es que justamente los jurados sean arquitectos. Una vez elegido el proyecto, la comunidad, digamos, que va a ser los usuarios, tienen todo el derecho de participar y, digamos, de influir en la decisión final. Y yo creo, por la experiencia, imagínate la experiencia que ya llevo 40 años en esta cuestión, siempre las participaciones ciudadanas generan aportes interesantes. A mí me han cambiado proyectos de manera radical, pero al final ha terminado un proyecto más humano, tal vez menos arquitectónico, por ponerlo entre comillas, pero al final mucho más ciudadano, y la ciudad eso lo agradece mucho más, digamos. Oye, un último tema, ya estamos en la hora casi, hemos estado muy entretenida esta conversación, yo tengo, pucha, Diego, para 3 sesiones más, digamos, con ustedes, pero hay un tema que no quiero soslayar, que es el tema de toda la contingencia urbana que estamos viviendo. O sea, ha habido un aumento radical, digamos, o sea, bueno, hemos tenido por de pronto la crisis social, que obviamente tiene una raíz relevante en la segregación urbana. Tenemos la crisis de los campamentos, que ha aumentado, si bien veníamos en una, digamos, en un control relativamente deseable, ¿no es cierto?, del crecimiento de los campamentos. Hoy día esa cuestión está desbocada y tenemos una crisis realmente muy, muy grande respecto a problemas como la segregación y problemas como los campamentos. ¿Cómo ustedes, digamos, abordarían soluciones urbanas relativas a este problema social tan urgente? Constanza, partamos por el orden que... Este tema sí que es complejo, un tema bastante complejo, el tema urbano. O sea, primero hay que partir, yo creo, por poder entender o revisar nuestro planteamiento urbano como trazados. O sea, nosotros tenemos un trazado de la forma en que ordenamos las cosas. Hoy día o sea, estamos hasta trazando al ser humano, la distancia que podemos estar entre nosotros. O sea, hoy día estamos en una crisis en que ya ni siquiera el problema sino el problema también es que no nos podemos ni volver a juntar ni a conglomerar de manera masiva, sino que tenemos que empezar a distanciarnos. ¿Y cuánto nos distanciamos unos de otros? ¿Y cómo organizamos la cosa cuando todos tenemos que guardarnos? Y esta crisis hoy, o sea, creo que va a generar muchas discusiones en cómo podemos ver a futuro, que deberíamos de armar el planteamiento del ordenamiento, la organización al final de la ciudad. No sé, a mí personalmente me parece que yo creo que tenemos que volver a núcleos más pequeños. O sea, tenemos que primero tratar de, a ver, la ciudad tiene un montón de dificultades, pero también tiene un montón de espacios que no han sido abordados, que ya están inmersos dentro del tejido urbano. ¿Cómo nos podemos hacer cargo de esos lugares, de esos espacios? Y ahí tiene que, de todas maneras, haber también una colaboración entre lo colectivo y lo privado, porque
hay veces que algunos tenemos que perder para que todos podamos ganar como sociedad. Y al final hoy día creo sumamente importante esa colaboración entre el privado y lo público. Creo que es importante revisar para poder organizar en base a lo que tenemos, y también creo que es importante poder tratar de sacar una lección un poco en lo que estamos viendo para poder nuevamente organizarnos en cuántos somos, de qué manera organizamos nuestros núcleos. Y a lo mejor es una resultante de varios núcleos pequeños, pero yo creo que hoy día tenemos que volvernos a guardar y tenemos que volver a tratar de ordenar en espacios más pequeños. Y en esos espacios que quizás quedan como retazo, si uno logra generar ahí un lugar que aborde o que entregue requisitos para una plataforma para solucionar necesidades o requerimientos públicos, finalmente con pocas acciones podemos solucionar el problema de muchos. Entonces también tiene que ver con qué acciones vamos a tomar y cómo solucionamos ese problema. Gracias, Constanza. Loreto, Constanza insinúa, ¿no es cierto?, algo así como claro, núcleo, y que me parece muy razonable, como atomizar, digamos, esta ciudad dispersa, inmensa, sin sentido de pertenencia, donde para llegar al trabajo la gente con menos privilegio tiene que atravesar la ciudad en 2 horas, digamos, y hoy día la crisis sanitaria te impide hacer del metro un lugar seguro, etcétera, etcétera, un largo etcétera, digamos. Por una parte, ¿no es cierto?, está esa postura que yo la comparto, y que de alguna manera es derivada de la idea de poner en valor la ciudad histórica, que es algo que ustedes han hecho, como la manera más sostenible de crecer en la ciudad, digamos, cómo ocupar esos lugares de la ciudad histórica baldíos, cómo reciclar la ciudad histórica, cómo densificar criteriosamente la ciudad histórica. Pero por otra parte, esta crisis sanitaria genera tendencias, digamos, como o ideas, ¿no es cierto?, de una vuelta al campo, una vuelta a la periferia, digamos, para generar, o sea, como una contradictoria, o sea, las antípodas de lo que creemos que debería ser la ciudad. ¿Cómo visualizas tú este tema de estas distintas tendencias que hoy día están en boga y en tensión, digamos? A ver, a mí me gustaría, bueno, hablar de 2 temas. Uno, el que primero me preguntas y que tiene relación, digamos, a lo que dice Constanza, estando, bueno, bastante de acuerdo, y de nuevo yendo como a la experiencia de ciudad que a mí más me marcó. La verdad es que cuando yo viví en la gran ciudad de Londres, me sentí viviendo en el pequeño pueblo de Londres. Y eso fue súper lindo. Vivía realmente en un pueblo. Mi barrio era mi pueblo y tenía todo al alcance. Y todo lo hacía caminando, tenía 2 niños incluso, pero todo era caminando, alcanzable hasta los museos, los parques, y la ciudad me entregaba mucho, ¿ya? Y rápidamente, cuando quería salir del pueblo, a través de los distintos medios de transporte, uno llegaba rápidamente y podía estar en las distintas partes de la ciudad. Yo creo que eso es una experiencia que a mí también me marcó mucho, y creo mucho en eso, digamos, como una forma de crear ciudades más, digamos, iguales y que puedan densificarse de una manera más equilibrada, ¿cierto? Como a través de una gran ciudad hecha de fragmentos y de pequeños pueblos. Eso yo creo que me gusta entender así la ciudad, y dentro de esos fragmentos y pequeños pueblos entender que en cada uno de ellos hay proyectos memorables, en cada uno de ellos, y que uno quisiera de vez en cuando, como un archipiélago, recorrer estas islas, ¿cierto?, que van quedando dispersas por la ciudad. Ese es un tema que yo creo que es importante, muy importante de entender, y que es donde todavía tenemos un hoyo gigante que tenemos que abarcar. Porque además eso se da mucho con el crecimiento que tenemos hoy en día en las ciudades, un crecimiento insostenible que se ha dado por esta necesidad de vivienda que igual todavía no hemos suplido, y por eso tenemos la crisis que tenemos hoy en día de campamentos, tal como decías tú, porque ha sido un crecimiento para sostener de cierta forma las viviendas, pero sin crear esa infraestructura, ese espacio público necesario para que esa vivienda o esa expansión de la ciudad
se haga de una manera equitativa y de la manera que tiene que ser y no tener los problemas que tenemos hoy, ¿cierto? Que uno tenga en su lugar donde vive al alcance de la mano de todo. Entonces yo creo que sí, yo creo que ahí hay un tema súper importante, yo creo que, bueno, tal como discutíamos antes el tema de los concursos, que ahí hay un gran tema, yo creo que con el tema de la vivienda social todavía tenemos un gran tema pendiente, como arquitectos también, el ministerio, y a mí me da mucha ganas, estaba pensando, ojalá que en estos conversatorios no fuéramos solamente arquitectos, sino que hubieran políticos y futuros candidatos involucrados, ¿eh? Porque yo creo que la gran crisis que tenemos hoy, nosotros los arquitectos tenemos mucho que decir, tenemos mucho que actuar, y tenemos que ser escuchados, y creo que hoy en día tenemos nuevamente, yo creo que como tú también lo decías en algún minuto, el rol del arquitecto ha perdido una cierta importancia en la sociedad, pero creo que hoy, con todas las crisis en las que estamos, tenemos una gran oportunidad para que nuevamente se entienda que el rol del arquitecto en la sociedad es muy importante, porque tenemos que solucionar tanto la crisis social, con proyectos públicos, espacios verdes, paisaje, infraestructura de calidad, y tal cual las viviendas de calidad que incorporen infraestructura y espacio público. Hoy en día las viviendas sociales, el DS19, no incorpora ni un peso para los espacios comunes, y eso es uno de los grandes déficits también que ha creado esta expansión de la vivienda. Entonces, bueno, yo creo que estamos ahí, yo creo que me gustaría como repetir eso, creo que hoy día tenemos una oportunidad, yo creo que tenemos una gran oportunidad, tal como lo tienen los doctores con la crisis de salud, nosotros los arquitectos con la crisis social, y el próximo conversatorio, Cristian, convida por favor a los futuros gobernadores, futuros candidatos, porque así vamos a llegar a lograr hacer algo. Si no... Bueno, pero esto se está grabando, Loreto, así que lo transmitiremos, y de verdad, es muy, muy cierto lo que tú dices, los arquitectos tenemos una oportunidad y tenemos que hacernos cargo de ella. Yo creo que de alguna manera también tenemos que hacer una autocrítica de por qué hemos ido perdiendo protagonismo, digamos, en el hacer ciudad. Entonces, hoy día estamos enfrentados a una crisis, hay un cambio de paradigma, hay un sentido colectivo. Estoy seguro que nosotros cuatro podríamos hacer un proyecto en conjunto, cosa que te garantizo, les garantizo que hace 15 años no era posible. Hoy día a nadie le llamaría la atención y lo haríamos, o sea, sería lo más natural posible. Entonces, yo creo que estamos frente a una oportunidad y tenemos que luchar por dignificar nuestra profesión. Pero quiero terminar con Tomás y preguntarle su visión sobre el tema tan acuciante, digamos, de la vivienda social. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Cómo crees que podemos hacer algo por esa causa, Tomás? Es un problema que obviamente, yo no soy experto primero, pero obviamente tengo una opinión al respecto. A mí me parece que, como creo que lo decía la Constanza, lo primero que uno tendría que hacer es hacer un pequeño diagnóstico y un examen a partir de aquellos ejemplos que han sido contribución al desarrollo de la vivienda en Chile. Y no creo equivocarme si menciono que el modelo de manejo estatal que tenía la Corby fue uno de los modelos quizás más lúcidos al respecto, en donde había de alguna forma un equilibrio, una regulación relativamente coherente, mesurada, entre la participación público-privada, la idea obviamente de tener control de ciertos suelos, generar incentivos a la inversión, disponer obviamente de mecanismos para financiar esas partes que no son tan rentables como menciona la Loreto, la idea de la participación de los arquitectos a través de concursos públicos, que todo eso obviamente da ciertas luces a mi juicio de lo que hay que hacer. Estamos hablando de que han pasado 40 años, el mundo ha cambiado, pero claramente eso también nos da luces de que cuando la vivienda cae en manos privadas, y regulaciones únicamente a través del modelo de mercado, se producen desfases, descalces y obviamente la ciudad los paga con heridas que son que obviamente no se pueden refaccionar de una manera muy instantánea, ¿no? Son relativamente imperecederas. Entonces, yo pienso que un modelo de gestión en donde tener una suerte de marco regulatorio mayor, en donde se pueda regular parte, sobre todo la vivienda más vulnerable, en donde ese gobierno, cuando digo gobierno es por la idea del verbo gobernar, no necesariamente la figura de una entidad política,
pero que sea capaz de regular cómo construir, cómo urbanizar, cómo hacer participar a los privados de este modelo. No nos olvidemos también de que en ese tiempo, me refiero a los años 50, 60, había muchísima investigación. La Sociedad de Establecimientos Educacionales, la Corvi, lo que hizo fue investigar sistemas de prefabricación, de diseño. Están los mejores arquitectos de Chile, Héctor Valdés, Pibón. Bajo las reglas del mercado, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Eso ya nos da por lo menos una luz de aquello que no hay que hacer, yo pienso. Y en la vivienda, que es el aspecto más vulnerable, es una inversión. Tiene que ser una inversión. No es un gasto, ¿no? Y ahí yo recojo, obviamente, el modelo de Aravena se podrá criticar en algunos aspectos, pero el aspecto de la localización es clave, me parece, que es el punto como más brillante que mi juicio tiene. Localizar bien la vivienda, o sea, para que asuma valor en el tiempo. Y eso obviamente lo hacía la Corvi. Compraba terreno, la Villa Frey, lo que hizo la Villa Frey en Ñuñoa es francamente notable. Son proyectos que todavía se están valorizando y adquiriendo plusvalía en el tiempo. La Villa Portales probablemente igual. Entonces, yo creo que ese examen da ciertas luces de aquellas cosas que hay que hacer y cuáles no. A mí me parece obviamente que el modelo actual es absolutamente negligente, porque las reglas, ¿no es cierto?, son súper legítimas para hacer un modelo de zapatillas, para hacer computadores, para hacer celulares, pero no para hacer vivienda social. En el vivienda social tienen que interactuar otro tipo de actores, con otro tipo de maneras, con otro tipo de políticas. Y ahí eso no solamente va para la vivienda, es para las crisis hídricas, las crisis sustentables. Estos modelos no se hacen responsables del medio ambiente, por ejemplo. Si no entran entidades regulatorias de afuera, externas, estatales, no se hacen responsables del medio ambiente, por ejemplo. Y no se hacen responsables de la vivienda social, por ejemplo. No se hacen responsables de la infraestructura pública, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hay que atacar. Y hay que cambiar cómo se hace esta cosa. Entonces, hay una cuestión política por medio, por cierto, pero examinemos cómo se hacía esto. Yo te lo menciono, Cristian. Recientemente terminamos un proyecto con la Alejandra Celeón que se llamaba Las Escuelas, que estudiamos en la Sociedad de Establecimientos Educacionales, y era un proyecto memorable, con muchos problemas, con muchos errores, pero en su concepción genuina de 30 y tantos, 40 y tantos años, es un modelo maravilloso, y con una conciencia social, con una participación, con una investigación que sería muy bonito replicar hoy en día con otros actores, con otras exigencias y con otro panorama, por cierto, porque no se trata de instaurar algo obviamente ajeno a la contingencia 2021, pero obviamente dan luces sobre aquello que en mi juicio habría que hacer. Muy de acuerdo con lo que planteas, Tomás, y te quiero decir que me emociona la mención que haces a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, donde trabajó don Héctor Valdés, Sí. donde vi cuando niño las primeras maquetas, porque mi papá fue el gerente general de esa historia. ¿No te creo? ¿En serio? Desde que yo nací hasta que murió. Entonces, no tenía idea, Cristian, no tenía la menor idea, te lo prometo. Un sé, ejemplo magnífico por donde se lo mire. Mira, integrado con otros países, era una cuestión impresionante. Sí, muy notable, muy notable, muy notable. Y es muy bonito porque yo no tenía relación con la arquitectura. Mi papá era abogado, pero era el gerente general de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales desde que yo nací, desde el año 50. Yo nací después, digamos, pero ya era el gerente general y fue hasta los años 60, el gobierno de Frei Montalva. Y allí me enteré de lo que podía ser construir, de lo que podía ser la arquitectura. Acompañarlos a las inauguraciones fue de la escuela a lo largo de Chile, y de repente ir a pueblos recónditos donde eran 50 casas y una escuela de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Muy, muy emocionante.
Chicos, hemos tenido una conversación preciosa, he terminado emocionado, y bueno, yo creo que yo supongo, veo a Martín por ahí, que hay preguntas y disponibles, si el tiempo lo permite, digamos, para responderlas. Sí, no sé si están con tiempo. La verdad que estuvo excelente el conversatorio, todos los temas que se abordaron y en las posturas de cada uno y todo lo que se ha dicho. Emocionante ver que estén emocionados en esta última parte de la conversación. La verdad que eso nos muestra a cómo nos importa en definitiva la ciudad y la forma en cómo vivimos y lo que nos toca hacer nosotros como arquitectos. Así que, buenísimo. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí y por todo lo que nos han compartido y hemos sido escuchados, o sea, lo que hemos escuchado a ustedes. No sé si están con tiempo o no para alguna de las preguntas que está haciendo la gente o... Sigue alto el rating, sigue alto el rating, así que podemos... Parece. Hay una pregunta a la Loreto, que dice, si esta pandemia ha demostrado que el refugio está en los barrios, ¿crees que el urbanismo reparativo, lugares de la ciudad, como lo han demostrado los actuales, ¿crees en el urbanismo recuperativo para recuperar algunos lugares de la ciudad, como lo han demostrado los actuales premios Pritzker 2021, la Catónica y la Sal? Supuesto, yo creo que, bueno, yo con el actual premio Pritzker, la verdad es que fui muy feliz, soy una fiel admiradora de la Catón y Basal. La verdad es que creo que no solamente apuntan a un tema, digamos, muy importante, que es el de bueno, nunca devolver y reocupar y densificar, etcétera, que es como debemos pensar nuestra ciudad futura, porque también, tal como lo dijo en algún minuto Cristian, tenemos que tratar de conservar nuestros paisajes, nuestro territorio, no podemos seguir invadiéndolos, tenemos que cuidarlo, y creo que la forma es reconstruyendo y reutilizando. Y como también una de las cosas uno de los dichos que me quedó grabado desde hace mucho tiempo, que finalmente la buena arquitectura es la que es posible recuperarla, rehacerla y, bueno, y reutilizarla, ¿cierto? Entonces yo creo que es fundamental recuperar nuestros buenos edificios, rehacer los que estén malos y sobre ellos hacer algo mejor, pero es la forma que tenemos que hoy en día construir nuestras ciudades. Yo la verdad es que admiro mucho a su oficina y estoy muy contenta de ese premio. Creo que es un gran, digamos, cambio también en el paradigma. Bien, excelente. Y otra pregunta que hace que la Corporación de la Ciudad Accesible, que dice, del concepto del diseño universal y sus 7 principios, ¿cuánta influencia creen ustedes que tiene el concepto como herramienta para ciudades más justas y equitativas al responder las diferentes habilidades de sus ciudadanos? No sé si alguno, Tomás o la Constanza, la quieren responder. O la Loreto también puede ser. Bueno, yo creo que es sumamente necesario, y creo que de a poquito, fíjate que ha empezado a tener un poquito una conciencia en los arquitectos más jóvenes. A mí me pasa con algunos alumnos que tienen ya el ADN instaurado en la manera en cómo se diseñan las cosas. Nosotros todavía venimos con algo como que diseñamos algo y tenemos que después aplicarle la norma encima y empezar a corregir lo que se hace. Yo creo que eso es muy positivo, un poco con lo que pasa con los niños con la basura al suelo, ¿no? Como que les enseñan desde muy chicos que tienen que ser cuidadosos con eso, y creo que es una variable que tiene que instaurarse y ha pasado positivamente, a mi juicio, en términos de poder ser materia de discusión desde el inicio de los proyectos. Sobre todo, ¿no es cierto?, en el tema del espacio público. El espacio público debiera ser un lugar donde se congregan todas las situaciones, donde se congregan todas las religiones, las posturas políticas, las posturas sexuales, las posturas, los gustos, y si es que hay alguna capacidad distinta, el escenario público lo tiene que acoger, y de manera natural, no una manera corregida, como lamentablemente ocurre en muchos de los proyectos. Yo siento que eso ha ido cambiando con el tiempo, porque las nuevas generaciones ya vienen con esa visión un poco más genuina de cómo proyectar con esos datos los proyectos, ¿no? Lo que me parece extraordinario.
Bien, clarísimo. Y bueno, con eso damos término a nuestro conversatorio. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos y darnos esta magistral clase hoy día martes. Jueves, No, perdón. gracias a ti, Martín. Oye, muchas gracias a todos, a Constanza, a Loreto, a Tomás. Creo que ha sido una linda conversación y creo que hay, o sea, son tantas las cosas que nos unen y tan pocas las diferencias que yo creo que los arquitectos podemos recuperar el lugar que debemos y el liderazgo que debemos tener en la sociedad.